Se habla muchísimo del hidrógeno como el futuro de la energía limpia, pero ¿es para tanto? ¿Es de verdad la solución definitiva? Bueno, pues vamos a analizarlo a fondo. Y para entender el futuro del hidrógeno hay que mirar atrás. Porque ojo, esto no es nada nuevo, su historia es increíble. Estamos hablando del combustible que hizo volar los primeros globos en el siglo XVIII, y luego, claro, los famosos cepelines. Era como el combustible de los sueños. Pero ese sueño, bueno, se convirtió en una auténtica pesadilla, con el desastre del Hindenburg. Esa imagen, ese fuego, marcó un antes y un después, y la verdad, congeló su desarrollo durante muchísimos años. Así que la pregunta es casi obligada, ¿no? Si esto lleva con nosotros más de 200 años, ¿por qué de repente todo el mundo habla de hidrógeno? La respuesta en realidad es bastante simple y muy urgente. Estamos literalmente en una carrera contra el tiempo para dejar atrás los combustibles fósiles, para frenar el cambio climático. Y en esta carrera, pues necesitamos todas las soluciones que tengamos a nuestro alcance. Y es justo ahí, en esa búsqueda desesperada de soluciones, donde el hidrógeno vuelve a la mesa como un candidato estrella. Pensemos en la transición energética como un puzzle gigante. Pues bien, el hidrógeno podría ser esa pieza clave que nos falta para completarlo, para que todo encaje. ¿Y por qué es tan atractivo? Pues mirad, es que es el elemento más simple y abundante del universo, y su promesa es brutal. Cuando lo quemas, cuando lo usas como combustible, solo produce una cosa: vapor de agua. Nada más. Cero emisiones de CO2. Cero. Sobre el papel, es el combustible perfecto. Pero claro, aquí viene el gran pero, el truco del asunto. A diferencia del petróleo, que lo sacas de la tierra y ya está, el hidrógeno aquí en nuestro planeta casi nunca se encuentra solo, por su cuenta. Siempre está como atrapado, unido a otras cosas, principalmente en el agua, el H2O, o en el gas natural, el metano. ¿Qué significa eso? Pues que para poder usarlo, primero hay que liberarlo. Y ese proceso de liberación, bueno, pues consume muchísima energía. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, lo que lo cambia absolutamente todo. Porque no todo el hidrógeno es igual. Dependiendo de cómo lo produzcamos, de dónde saquemos esa energía para liberarlo, puede ser una solución súper limpia o simplemente una forma de mover la contaminación de un lado a otro. Para que nos entendamos, la industria ha creado una especie de código de colores. Este arco iris del hidrógeno lo explica todo a la perfección. Y una cosa importante, el hidrógeno como gas no tiene color, ¿eh? Estas etiquetas de colores no se refieren al gas en sí, sino a su método de producción. La gama va desde el hidrógeno negro, que es el más sucio y contaminante, hasta el verde, que es el santo grial, el objetivo final, la promesa de una energía 100% limpia. Vamos a centrarnos en los dos protagonistas. Hoy por hoy, casi todo el hidrógeno que se produce en el mundo es gris. ¿Qué significa esto? Que se saca del gas natural un combustible fósil y en el proceso se libera un montón de CO2 a la atmósfera. O sea que de limpio tiene poco. El futuro, la gran apuesta, es el hidrógeno verde. Este se consigue rompiendo la molécula de agua, lo que se llama electrólisis, usando solo electricidad que viene de fuentes renovables, como el sol o el viento. El resultado, hidrógeno y oxígeno. Cero emisiones, nada de nada. Y entre esos dos extremos, el gris y el verde, pues hay toda una paleta de colores. Por ejemplo, el azul es básicamente hidrógeno gris, pero con un añadido. Se intenta capturar el CO2 que se genera para que no vaya a la atmósfera. Es como una solución puente. Luego está el rosa, que usa energía nuclear para la electrólisis. O el turquesa, una tecnología bastante nueva que produce carbono sólido en vez de CO2. Y por supuesto, en el otro extremo del espectro tenemos el negro o marrón, que se hace con carbón. Es el más sucio de todos y lógicamente es el que queremos evitar a toda costa. Vale, perfecto. Imaginemos que ya hemos producido nuestro hidrógeno, idealmente hidrógeno verde. Genial. Pero ahora, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo movemos y lo guardamos? Porque aquí nos encontramos con el siguiente gran desafío. Es que el camino del hidrógeno, desde que se produce hasta que llega, por ejemplo, a un coche o a una fábrica, es una cadena logística bastante complicada. Cada paso que da, producirlo, comprimirlo, enfriarlo, transportarlo, almacenarlo, añade costes. Al final, el precio final depende de lo bien que se gestione toda esta cadena. Y claro, no hay una única solución para transportarlo. Para distancias cortas, dentro de una región, se puede llevar en camiones cisterna. Pero si queremos mover cantidades enormes entre continentes, la cosa se complica. Hacen falta o bien gasoductos específicos, los llamados hidroductos, o barcos. Y para el transporte en barco, a menudo lo que se hace es convertir el hidrógeno en otra cosa, como amoníaco, que es mucho más fácil de manejar y transportar, y luego se vuelve a convertir en hidrógeno en el destino. El tema del almacenamiento también tiene su miga. Va desde los tanques súper avanzados de fibra de carbono que lleva un coche de hidrógeno hasta algo tan increíble como usar antiguas cavernas de sal bajo tierra. Imagínense, cavidades gigantes que podrían almacenar energía suficiente para un país entero durante meses.
La solución que se elige, pues depende totalmente de para qué se necesite y de cuánta cantidad. Y con todo esto, llegamos a la pregunta del $1.000.000, o de euros, el coste. Porque para que todo esto sea una realidad y no solo una promesa, el hidrógeno verde tiene que poder competir en precio. Y aquí vienen las buenas noticias. Los costes están cayendo, y además a una velocidad de vértigo. ¿Por qué? Principalmente por dos cosas. La electricidad renovable, solar y eólica, es cada vez más y más barata. Y la tecnología para hacer la electrólisis, los electrolizadores, es cada vez más eficiente. La combinación de ambas cosas es explosiva, y las proyecciones son muy optimistas. Hay una fecha que todo el mundo en el sector tiene marcada en rojo en el calendario, 2030. Ese es el año en el que se espera que, en las zonas con mucho sol y mucho viento, producir 1 kilo de hidrógeno verde cueste lo mismo que producir 1 kilo de hidrógeno gris contaminante hoy. A eso se le llama el punto de equilibrio. Pero ojo, porque esta carrera no solo depende de la tecnología. Hay otro factor que está cambiando las reglas del juego por completo: las políticas contra el cambio climático. Pensemos que es una balanza. Por un lado, el hidrógeno verde baja de precio. Por el otro, los gobiernos están empezando a poner un precio a las emisiones de CO2, lo que hace que el hidrógeno gris, el sucio, sea cada vez más caro. Así que la brecha se cierra por los dos lados, y mucho más rápido. Para que nos hagamos una idea de lo potente que es esto, se calcula que con un precio de unos $50 por cada tonelada de CO2 emitida, el hidrógeno verde ya sería la opción más barata en los mejores sitios del mundo. Es la tormenta perfecta, la tecnología que avanza y la política que empuja. Bien, y si ahora damos un paso atrás y miramos el panorama completo, nos damos cuenta de que esto no va solo de tecnología o de dinero. Esto tiene el potencial de cambiar por completo la geopolítica de la energía. Pensemos un momento. El poder energético del siglo XX venía de lo que había bajo tierra, el petróleo, el gas. Quien tenía eso, tenía el poder. Pero el poder energético del siglo XXI viene de lo que hay arriba, el sol, el viento, y esos recursos están distribuidos de una manera totalmente distinta por el planeta. Y esto, claro, crea un mapa de ganadores y perdedores completamente nuevo. Países que hasta ahora no eran grandes potencias energéticas, como Chile con el desierto de Atacama o Australia, o incluso España, de repente tienen un potencial brutal para convertirse en los nuevos petroestados, pero de energía limpia, exportando hidrógeno verde al mundo. Y por otro lado, grandes economías industriales como Alemania o Japón, que necesitan mucha energía pero no tienen tanto sol o viento, pasarían a ser los grandes importadores. Al final, y esta idea es fundamental, hay que entender que el hidrógeno no es la solución para todo, no es una bala de plata, es más bien la pieza del puzzle que faltaba. Hay sectores de la economía, como las grandes fábricas de acero, el transporte de mercancías en barcos o los aviones, que son muy difíciles de electrificar con baterías, y es ahí donde el hidrógeno entra en juego como una solución indispensable. Así que, en resumen, el futuro del hidrógeno es una carrera apasionante. Una carrera que se corre, digamos, en 3 pistas a la vez. La tecnología, que tiene que seguir abaratando los costes, la economía, que tiene que hacer que los proyectos sean rentables, y la política, que tiene que poner las reglas adecuadas para que todo esto acelere. La gran pregunta ya no es si el hidrógeno va a ser importante, sino lo rápido que podemos conseguir que lo sea.